Hola gente guapísima, pues ahora empezamos compritas, las últimas llegadas que hemos tenido este mes, últimas semana de diciembre, primera de enero, y ha sido un poco loquísimo. Así que vamos con las compras, con las llegaditas, con todo eso que tenemos, y vamos allá. Vamos a poner aquí la camarita de unboxing. Aquí, como podéis ver, ya se aprecia aquí cositas que no son videojuegos, y vamos a ir desempeñando viendo cositas. Primero os voy a enseñar esto, que es un Pokémon, el Quasly, no sé ni cómo se llama en español, pero a Eva le gustó mucho. Esto lo compramos en Norma Comics. En Norma Comics. Continuamos la Pokédex. De hecho, no compramos todos los Pokémon, los Funkos, pero los que nos gustan más, y este molaba un montón, la verdad. Como podéis ver, este es el último, creo que además es de la última salida, la última remesa. Este es el 1012 y este ha llegado. Bueno, y un Pokémon más. Un Pokémon más para la colección. ¿Qué os parece? De hecho, aquí no llevan lo que sería las series, van saliendo uno a uno. Han visto el filón la gente de Funko, y en este caso, bueno, pues aquí tenemos el patete este. Y uno que me gustó mucho a mí, que también también lo compramos en Norma, es este. Este es el mimo, ¿no? El que imita, ¿no? Es muy chulo este Pokémon. Este Funko. El que está chulo, ¿no? El Mimikyu ese. Los que sois fans y expertos en Pokémon seguro que sabéis cuál es. Yo lo siento, no soy tan fan ni tan experto. El Mimikyu, Mimimiki, Mimimima. Pero la verdad es que el Funko está muy guapo, muy chulo. Muy guapo. Sí, los buenos Funkos son los que no parecen Funkos. Y esto no parecen Funkos. De hecho, los Pokémon, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, parecen Pokémon, no parecen Funkos. Y eso es lo guapo de estas ediciones, ¿no? ¿De qué haces las primeras temporadas? No los cogemos todos, Aniquese. Hay algunos que nos faltan. Vamos cogiendo los que más nos molan, sobre todo los que le gustan más a Eva. Pero ahora vamos a dos Funkos que son míos. No me pude resistir. Y Eva dice, venga, para adelante. Y son estos. El de Gundam. Brutal. ¿Qué decir? ¿Qué os parece? Pesa un quintal. No sé si se ve mucho. El de Gundam. El RX-78-2 de Gundam. Mira, esto tuvo que caer. La serie son dos. Y tuvimos la suerte, porque están ya en muchos sitios, se empiezan a agotarse, que vimos juntitos el compañero, el Zaku, en este caso el Zaku 2, de Gundam, de las guerras Gundam. Como podéis ver aquí, el Zaku. Y los dos juntitos. La verdad es que me apetecía mucho tenerlos, estos dos. Muy, muy chulos, ¿verdad? Bueno, quizá este se ve más. Este es el que se ve más, el Zaku. Pero lo que sería el Gundam empieza a agotarse. Pero ahora ya, pasado lo que sería la merca buena, no videojuegos, nos vamos a los videojuegos. Los videojuegos. Sí, el Gundam es más chulo, Aniquese. El Gundam es el clásico, además es el que todo el mundo conoce. Los Zakus, solamente los más fans de las series, manga, pues les gusta más. Pero antes vamos, lo voy a poner en grande. Es que Eva le tocó un sorteo en el canal de DJ Panchi, benéfico de la Dana, ¿no? De Valencia, por apoyar y tal, y donar. Y
el equipo que además hizo la entrevista, Diego, último cartucho del equipo de Red Mountain, el juego de The Crown of Wu, enviado por el equipo y firmado por ellos. De hecho, con una postalcita además del juego, la verdad es que nos ha llegado y es el único juego que vamos a mantener de Play 5. No lo tiene Shinra. Y este no lo tiene Shinra, ¿eh? ¿Sí firma? Así firmado no lo tiene Shinra. Este no lo tiene Shinra. Bueno, vamos a seguir para que veáis el gameplay. Así firmado no lo tiene Shinra. Así firmado no lo tiene Shinra. Aquí, como podéis ver, aquí firmadito. Firmado no. Y aquí con la postalcita. Con cariño. Nos lo enviaron además. Nos ha llegado a casita. Nos llegó esta semana. Se han portado muy bien el equipo. Y si queréis conocer al equipo, el bono de Diego, último cartucho, les hizo una entrevista. Este juego, The Crown of Wu. Bueno, vamos al siguiente. Vamos por un juego de Crea River, que es el Absolute Tactics, el Daughters of Mercy, que ha salido para Play 5 y Switch. Y que este juego no ha llegado a tiendas retail, solo a Amazon. Y Amazon lo trae desde UK. Una cosa rara. Además, está en Multi 3, incluido el español. Incluido el español. Es un táctico RPG, como podéis ver, este Absolute Tactics. No, Kira, lo manda Amazon España. El tema es que lo traen desde UK. Lo trae desde UK. Parece que no hay ningún publisher. Que no sé si llegará más tarde a tiendas, pero Amazon. Y sin aduanas, Kira. Es Amazon España el que lo trae. Pasa por aduanas, pero se encarga todo Amazon y no pagas aduanas. Es Amazon España que lo trae. Mientras el que envíe, si te pone Amazon Prime desde Amazon España, aunque el vendedor sea Amazon UK, no te cobran aduanas, ¿vale? Eso lo sepáis. Sí, es meteros en Amazon España, buscáis Absolute Tactics, veréis que pone Prime, compráis, os olvidáis, y luego veréis que cuando viene de UK. Ya está. Así que si lo queréis comprar, es desde ahí, Bueno, vamos al siguiente. Un juego que además viene de la gente de Liverpool, un publisher asiático, es exclusivo de ellos, la distribución física, aunque viene totalmente en inglés, y es este juego que veis ahora, juego de plataformas acción muy chulo. Es este Silver Axe The Honest Health Master Edition. Como podéis ver, totalmente en inglés. Lo podéis comprar, si me preguntáis, en Play Asia, y también Video Game Plus suele tener copias. Y que si lo queréis, este juego, esos dos sitios, esos dos puntos de venta, es de la posibilidad de poder comprarlos. Este juego que veis en pantallita. Este es Silver Axe de Honest Health. Este que veis. Bueno, ahora vamos a un juego que lamentablemente no se ha distribuido en Europa. Es este Real Fishing Dice of Summer, de la saga longeva de Natsume, de los Real Fishing. Juego cute, cozy, de pesca. Y que si lo queréis tener en pleno inglés,
La opción es USA. No te lo han enviado aún todavía, Shinra. ¿El cuál? ¿Este Real Fishing, la gente de Video Game Plus? ¿O el anterior? El Honest Health. Este además nos ha llegado hace 6-7 días, ¿eh? Ya nos ha llegado hace días. El CyberAxe. Pues el CyberAxe nos llegó con este. Nos llegó con este. Nos llegó con el mismo juego. De los Real Fishing, Kira, puede ser que alguno saliese para Dreamcast. Puede ser. Como podéis ver, es un juego más cute, con personajes de animación en el juego, pero es un juego de pesca, más cozy, podríamos decirlo así, más cute. Juego de pesca, y además incluso creo que es compatible con periféricos para la Switch, etc, etc. O sea, mola un montón, mola un montón. Nosotros que tenemos periféricos varios para pesca, pues ahí vamos a tenerlo, ¿no? Bueno, ahora vamos por uno que salió en Europa, pero que la reedición, con todo en el cartucho y con la censura, no ha llegado aquí. Es este. Diréis, ¿este? ¿El Wonder Labyrinth? Sí. ¿No ves aquí a la elfa que tiene tapado el escote? La versión europea y la primera edición americana se le veía el canalillo, bien, medio tetamen se le veía. La censura ha hecho estragos, pero además el contenido del cartucho es completo, con todas las mejoras del juego que no vienen en la primera edición. Y es esta segunda tiradita que ha llegado de momento solo exclusiva a USA. ¿Veis aquí? Musiquita. Y si lo queréis, incluso ha tenido bajadita de precio. A $29 canadienses, unos 18 euros, 17 euros, así. Es un Metroidvania espectacular de Ladybug. Gente de Ladybug, Metroidvania muy chulo. Pero queríamos tener esta segunda edición más rara o diferente, ¿no? El tema con todo el contenido en cartuchito. Bueno, ahora vamos con esto que pasó con el Gori Kalla Carnage. Es un juego hack and slash de velocidad que jugamos en el canal, que Weird Productions lo iba a traer a España y a Europa en general, la versión de Switch, y parece que no ha sido así. Cancelaron la edición de Switch, incluso la de Play 5, aunque da final la de Play 5, lo han distribuido a través de UK, y Amazon España también distribuye la versión de este juego en Play 5. Pero la versión de momento de Switch se ha quedado exclusiva del mercado asiático y americano. Este Gori Kalla Carnage, muy frenético, bastante chulo. Que además, veis que lleva manualcito, pesa bastante, lleva extras. A ver, ¿se pechuga o no pechuga? Esa es la cuestión. Bueno, más que nada la edición está mejorada, es más por eso, ¿no? El récord 35 canadienses. Sí, eso que son unos 20 y pico euros, ¿no? 21, 22, ahí andará, ¿no? Este Gori Kalla Carnage. Y creo que ha habido un momento que se ha agotado el Gori en Video Game Plus. Este lo compré en Video Game Plus. Si a alguien le interesa, no sé si lo han repuesto de la versión de Switch. Y además jugamos en el canal, tenemos review. De este Gori Kalla Carnage. Y ahora uno que me hacía mucha ilusión. Me diréis, ¿cuál es uno que te hacía ilusión? Es un Momotaro. Porque los Momotaro, nunca pensaría yo que un Momotaro Densetsu, el de Monopoly, el de tablero, llegase a editarse con inglés. Es el Momotaro Densetsu Showa Heisei Reiwa Meiteiban. El juego ha salido en digital en Steam, creo.
este juego de Konami, y se ha editado esta edición asiática. Lo podéis comprar en Video Game Plus. También creo que tienen stock en PlayAsia, perdón. Viene con inglés. Y fue vendido durante una semana en Japón. Sí, Kira, el japonés está hiper vendido. Y ese juego favorito de los japoneses. Y tanto, venden millones este juego. Pero lo curioso es que nunca había llegado ninguno con inglés. Sí que los Momotaro tienen diferentes sagas, pero la saga de tablero, pues me hacía mucha ilusión tener uno. Y ahí va cuando vio que era tan cute también. Y por lo menos, mira, este ha llegado. Espero que... Hay dos en Switch, uno anterior a este. Ese sí que no lleva inglés. De hecho, no salió en Asia. Sí que ya está vendido muchísimo. Ha vendido muchísimo el Momotaro. Es siempre muy vendido en Japón. Es siempre... aguanta muchas veces en número 1 en listas. Hasta que sale un juego de Nintendo Top. Entonces va para abajo. Porque los Nintendo Tops venden muchísimo también. Esta es la contraportada. Juego de Konami. Y ahora uno que merece mucho la pena, que lamentablemente Axis no lo trae a Europa. No sé por qué el motivo. No trae Axis un juegazo o un juego muy muy interesante para amantes de los RPG y Survival. Me diréis, ¿RPG y Survival? Sí. Y Axis. A ver, ¿sabéis cuál estoy hablando? Y además Kemco. Os voy a dar 3 pistas. RPG, Survival y Kemco. ¿A quién sabe qué juego estoy hablando? ¿Lo sabéis? Y... Hola, retrotraficante guapo. ¿Sabéis cuál estoy hablando? Y además... Portada muy guapa. Y además Pixel. Y no sale en Europa de Axis. Os doy 5 segundos, que a veces igual me va con delay. Y estáis escribiendo y no... Pues bueno. Igual... No, el Tales from Toyotoki ha salido en Europa. Shinra, es este. El Raging Bytes. Este Raging Bytes, ojo con él, porque es muy chulo. Vais a ver. Y de momento han decidido no traerlos a Europa, se queda exclusivo americano. Es este de aquí. Es Pixel, es un survival, zombies, muy mono, vista isométrica a nivel jugable, pero cuando nos tenemos que enfrentar a la horda de zombies que nos encontramos es en primera persona por turnos. Muy chulo. Muy chulo. Y este, pues de momento solamente ha salido en Switch y exclusivo mercado americano, edición física, este Raging Bytes. Esta es la portada y esta es la contraportada. Son de esos juegos que pasan muy desapercibidos. Y luego ya sabéis lo que pasa. Y en PS5, es verdad, en PS5 también. Yo siempre me he oído PS5, Shinra. ¿Por qué será? Y Raging Bytes. Bueno. Ahora uno que le tenía muchas ganas es el remake que la gente de Koei Tecmo han decidido no traer a Europa y que sale además un por exquisito con todo el contenido de no sé cuántos DLCs en cartucho. El remake del Romance of Three Kingdoms, el 8. Juego táctico precioso de la gente de Koei Tecmo y que están editándose muchos de estos títulos en Asia totalmente en inglés, como podéis ver. Incluso viene un añadido extra para los que hicimos la compra pre-order con un DLC de un escenario, pero veis como totalmente en inglés, por si os da miedo, por si queréis que viene en kanjis, ¿no? Y viene sobre todo en cartucho.
del Romance 8, el Romance of the Three Kingdoms, el remake. Está carísimo. Yo cogí una oferta muy buena, Shinra. Bajaron $20 en Asia. Y cuando pegué el estacazo. Un momento que bajó $20-25. Y es cuando lo pillé. Me ha salido, creo que 57-58 euros. Pero sí, nuevamente está sobre los 75-90 euros. Incluso ha llegado a subir a 100 euros. La gente lo compra mucho. Y Play Asia es como la bolsa. Cuanta más gente compra, más sube de precio. Son unos grandes cabroncetes. Juegan muy con nuestro dinero más no poder. Ahora vamos por un juego que ha salido de momento solo físico en Japón. Solo físico en Japón. Es este. Holy. El Ancient Weapon Holy. Juego RPG de acción, hack and slash, bastante chulo. Pero que viene con inglés en cartuchito. De la gente de Just Dance. Este Ancient Weapon Holy. Y esta es la contraportada. Y bueno, y lo curioso es que muchos publishers japoneses están empezando a poner los en contraportada, o sea, en el lomo, como podéis ver aquí, lo que sería el título en anglosajón, no solamente en kanji. Eso se agradece mucho, mucho, mucho. Por fin me llega creo que ya es el último que me faltaba por llegar de los recopilatorios de los Outbreak Collection. Y en este caso, donde van dos de los mejores, dos de los más se parecen a los Resident Evil, de la gente de Dead Drop. Y es este recopilatorio que además ha distribuido la gente de Limited Run Games. Es el Outbreak Collection parte 2. En el cual nos vienen estos dos juegos. Este que estáis viendo en pantallita ahora es el Outbreak Lost Hope. Y luego nos viene también el Outbreak Epidemic. Este es el segundo recopilatorio. Este es el Lost Hope. Luego tenemos el Epidemic. A ver, están bastante bien. Para los que os guste los survival, en Switch están guays. También los tenéis en Play 4, también los distribuyo Limited Run en Play 4. Nos llegó un paquetito de Limited Run, como podéis ver. Y otro que nos llegó en ese paquetito es este Vagante, este juego pixel bastante chulo. Me gusta mucho el pixel de este juego, el Vagante. Aquí tenéis la contraportadita y el juego. Tiene un pixel bastante guapo, Vagante. Creo que si a alguien le interesa, si no me equivoco, de este juego, todavía había tiradita en Video Game Plus del Vagante. Un juego que ya tiene 4 o 5 años. Este juego salió en Steam. Y hace 4, 5, 6 años. Ahí andará, ahí andará. Y nos llegó hace 1 año y medio que lo sacó Limited Run. Se agradece mucho. Aunque sea tarde. Pero que vayan llegando este tipo de títulos que quizá sin estas ediciones físicas pasarían a mejor gloria. Y vamos a ver ahora el último juego de trenes. Los que nos conozcáis sabéis que estamos intentando conseguir todos los juegos de trenes de Switch. Y sobre todo los japoneses. Nos gusta mucho. Incluso tenemos el mando de lo que sería... No sé si está a mano. Creo que no. De lo que es el mando de tren. Y es uno que acaba de salir hace muy poquito. Eva, si acaso, pasa fotos del mando que tenemos para lo que sería los juegos de tren. Y el último que ha salido es el Tetsuo Nippon Memorial The Journey on
Junior Tokei Limited Express. Naki Kija 85. Repite. Madre que los parió. Poco más y me dejo aquí la vida. Es este juego. Este que veis aquí en pantallita. Título cortito, Shinra. Título muy cortito. Es este que veis aquí. Además, con el pre-order nos mandaron cositas. Como este portafolio más chiquitito. El portafolio. Y luego un llaverito. Un llaverito que nos envió la gente de en este caso, creo que era Amazon. Así se ve por aquí, lo pongo a poner aquí. Que veáis aquí el portafolio. Siempre sale. Estas chucherías molan que las envían. Y más al mismo precio, ¿no? Que te sale la edición normal. Del Densha de Go solo hay uno en Switch, Kira. Y además es el mando que tenemos del Densha de Go, también compatible con estos. Estos son todos de la saga de Sonic Powered. Que aquí es el desarrollador. Y los de Sonic Powered es la saga Tetsuo Nippon, que es incluso igual o más longeva que la Densha de Go. La Tetsuo Nippon. La Densha de Go se ha hecho más famosa por lo que sea, pero los Tetsuo Nippon hay muchos. De hecho, hay 2 juegos ya de Tetsuo Nippon que llevan inglés en cartucho japoneses de Switch. Y encima mola un montón que lleven inglés. Y como vais a ver, es el típico juego, ¿no? De llevar el tren. Está muy guapo. Nos gusta mucho. Aquí coincidimos, tanto Eva como yo, nos gustan mucho los juegos de trenes. Bueno, un montón. Aquí tengo que estar moviéndome para que no me cargue todo el mapeado. Bueno, vamos al siguiente. Por fin nos llegó un juego más que interesante, no, muy guapo, que es un beat'em up point and click. Diréis, beat'em up point and click, sí, beat'em up point and click. Es este Brock. La edición deluxe, esta edición gordita de este juego que ha distribuido la gente de Retard Games. ¿Veis aquí? Para Switch. También está para PlayStation 4 y PlayStation 5. Este Brock. Que además nos han enviado, pues bueno, es un portallaves, este también de Brock. Y una monedita conmemorativa para el juego. Solamente las primeros pre-orders tenían, creo que la monedita. Esta monedita, no sé si la veis aquí bien. La monedita del juego, muy chula la monedita. Bueno, y esto que es un portallaves, ¿no? Y aquí la edición del juego. Como podéis ver, lleva creo que además el artbook. Una edición muy guapa, un muy buen precio. Creo que aún hay disponibilidad del juego para casi todas las plataformas en Retard Games. Si os interesa. Sí, Shinra, yo ya casi... Bueno, a Eva le molan, pero es un encordio estas cintas, ¿eh? En serio. Lo de la moneda no, la moneda mola un montón. Pero de las cintas ya... Bueno, por lo menos esta es diferente, esta es verde, ¿eh? ¿Muy caro retrotraficante? Pues creo que no. Mira, si queréis lo miramos. Vamos a mirarlo, ya que nos pregunta retrotraficante. Miramos aquí... Vale. Retard Games. Y ponemos aquí Brock. Brock. Y tenemos las... Y además son unos cabronazos. En serio. ¿Por qué? Porque mirad. Encima van con putería las 3 carátulas de los 3 juegos. O sea, de las 3 versiones Play 4, Play 5 y Switch. Son totalmente diferentes. Si sois coleccionistas con mucho toque y tenéis las 3 consolas, sois capaces de pillar los 3 por las carátulas. Tenemos la de Switch y el precio, como podéis ver, son 39,99. Y esta es la versión de Switch. Y creo que el precio a todo lo que lleva está muy bien. Lleva el artbook, las postales y el juego, ¿no? Con carátula reversible. Y además la monedita que nos han enviado en nuestro caso. Me parece
Me parece un precio a lo que lleva muy bien. Está muy bien, muy bien. Muy bien la edición. Sí, Shinra, habrá gente que haga copiar los tres. Tú eres capaz de haberlo pillado. A ti te veo capaz. Yo a ti te veo así como que sí que puede ser. ¿Eh? Bueno, ahora vamos por una edición que nos acaba de llegar de la gente de Super Rare Games, por fin. Y es este Will Frost que estáis viendo, y es la edición Deluxe. Estas ediciones, muy chula la edición, porque son unas dimensiones muy guapas. Como podéis ver, esta edición así, cajita dura. Esta edición del Will Frost, este juego táctico de cartitas, muy chulo, que ha tardado un poquito más en enviar la gente de Super Rare. Esta es la contraportada. Y que nos están gustando mucho estas ediciones. Las dimensiones que tienen no son tan grandes como las que hacían al principio, pero esta dimensión es así, mola mucho. Este Will Frost. Muy guapo. Y ahora vamos por... no sé si os acordáis o tenéis en cuenta que ha salido un Touhou hace muy poquitos días. Un Touhou, además, que Eva ha jugado en el canal y que ha hecho review, le ha gustado mucho. La tenéis la review en el canal de YouTube. Es un Touhou muy diferente, porque es una especie de juego de estrategia Bullet Hell. Sí, estrategia Bullet Hell. Es este Touhou Spell Carnival, y esta es la edición que se vende en Amazon, porque el único vendedor de esta edición, pues la tienda directa de IFI en Europa, OK, la europea no se pagan aduanas, o Amazon España. La Day One Edition del Touhou Spell Carnival es esta. Es esta edición, como podéis ver aquí, de la cual es multi 5, ¿no? O multi 4. Viendo el español. Estás azapado esperando a que baje. Y traducido, es verdad. Empiezan a traducir algunas cosas la gente de IFI. Me parece de lo más sorprendente, ¿eh? De lo más sorprendente. Y Eva se está acostumbrando mucho a los Touhou, le están encantando. Lo está disfrutando porque tiene una curva de dificultad muy guapa. Que te van ayudando en el juego. Y lo está disfrutando mucho. Este lo ha jugado en el canal y le ha molado mucho este Spell Carnival. Bueno, ahora voy a enseñar una cosa muy rara. Bueno, rara no, si lo compráis no es rara, pero que me he atrevido a comprar porque esto es para mí. Si os enseño esto, ¿qué es? Taito Milestone Flyer Book. ¿Veis? Esto que os enseño, Taito Milestone Flyer Book, es un añadido, un extra que lleva. De todas portaditas de los juegos, de los flyers, de los juegos de Milestone. Y diréis, ¿por qué llevo esto? Porque es un extra, además de estas pegatinas magnéticas de los Taito. Esta es una. Y esta es otra que se acaba de salir aquí. Salen todas. Para que la veas bien. Están despegando del sitio. Bueno, aquí son las otras. Vaya, ahora se salen del sitio cuando tengo que enseñarlo. A ver. Pero bueno. Os había hecho la idea, como dice Eva. Aquí están las pegatinas. Y tal. Bueno, pero esto viene con esto. Esto viene con una edición triple. Hecha para el público
occidental hecha en Asia, de los Taito Milestone, la Memorial Box con todos los Taito. Esta es la Memorial Box de todos los Taito. Que ven todos los Taito, el 1, el 2 y el último, el 3 que ha salido. La Memorial Box, que es esta. Una chulada, sí, retro, una guapada de edición. Que además incluye, ya os digo, todo el con todos los flyers de todos los juegos de las máquinas arcade. Y además, las pegatinas estas magnéticas que se me han despegado todas de la edición. Es una auténtica chulada esta edición. Si os interesa, la tenéis disponible. Ha llegado a agotarse en alguna ocasión en estas últimas 2 semanas. Han repuesto algunas unidades. Play Asia. Taito Milestone Memorial Box a un precio decente de sobre los 70-80 euros va rondando. Y envío free, porque no todas las colectos en Play Asia ahora tienen envío free. Hay que pagar envíos con las Collector. Y esta de momento es envío free si superáis los 100 euros. Podéis meterlo en un paquete. Como podéis ver. Y aquí ya os voy a enseñar todo lo que lleva. Bueno, estos son los Taito Milestone. Todos los títulos que vienen aquí en contraportada. El Kix, bueno, quizá para los menos cafeteros abuelos como yo, pues este primer recopilatorio es un poquito más porque son juegos más antiguos. Para mí muy interesante, sobre todo porque yo algunos de estos los llegué a jugar arcade en mis tiempos mozos, así que ¿me entendéis? Pero ya el segundo y el tercero ya son palabras mayores. Son palabras mayores. Hola Kai, guapo. Aquí lleva a hacer un pedazo de promo a Kai, guapo, al bueno de Kai Multiverse. Sí, Diego, es que somos un poco ya descafeinados, ¿eh? Este es muy chulo gráficamente, el de Fairyland Story. Hay algunos que, bueno, ya veis, este Halley lo había jugado yo en esas máquinas arcades que sabéis que eran... Bueno, ¿y este qué? El Ninja Warriors. Este sí que seguro que muchos lo veréis jugado. Ninja Warriors. Luego tenemos el segundo recopilatorio, que ya aquí muchos ya empezaréis a conocer ciertos juegos, cierto catálogo que sí que lo habréis disfrutado, ya sean en microordenadores, en consola, en arcade, como bueno, el New Zealand Story, quien no lo ha jugado alguna vez, ¿no? Tenemos muchas miles encima, ¿verdad, Diego? El Kiki Kai Kai, ¿no? El clásico, ¿no? El clásico guapísimo. El Shoot 'em Up, o el Darius 2, por ejemplo, también viene aquí. El Gun Frontier, juegazo, juega RAL. El Ben Vero B, por ejemplo, otro de esos que muchos no hemos conocido, que nos lo incluyeron aquí. The Legend of Kai, el clásico que tuvimos esa pseudo secuela, remake en DS. Y el Liquid Kids, eso me parece brutal que llegase aquí. Gracias, guapo, Kira. Buenas noches. El Solitary Fighter. Y esto es una bizarrada, el Dino Rex que lo metieran aquí. Luchas de dinos. El Metal Black, otro Zoom. Un recopilatorio increíble. Y ya el tercero, que es el que acaba de salir, que lo tenéis disponible en retail también en España. Pues otro recopilatorio increíble, muy chulo. Y que hay cositas muy, muy golosas, muy golosas. A ver qué os parece. Y todo viene incluido aquí, os digo, si os interesa, creo que es un ítem muy guapo. El Bubble Bobble, el clásico, nos viene aquí. El Bubble Bobble. El Kadash. Chulo, chulo, chulo. El Champion Wrestler. Ya me sorprendió que se lo metieran.
El Death Connection, uno más desconocido. No por ello menos guapo, muy chulo. El Rainbow Island. ¿Quién no conoce el Rainbow? Esa evolución de los Bobble Bobble. Y los Rastan. El Rastan Saga. También vienen los siguientes. Con el 2. El Runar también, por aquí. Y el Thunder Fox. Y para premio el Warrior Blade. Vite más chulos. Algunos de manera casi primeriza, ¿no? Que hayan llegado a Occidente. Muy chulos recopilatorios. Y todo esto lo tenéis en esta edición. A ver cómo está. Ya que estamos, voy a mirar la edición, el precio. En Play Asia. A ver, por aquí. No, Play Asia. No sé cómo estaba, si ha subido o bajado. Memorial Box, Taito Memorial. Mirad, esta es la edición. Está bien, está a $76. Lo que pasa es que tienes que sumarle, serán 73 euros el IVA. ¿Vale? Muy guay. Lo tenéis disponible y además, como veis, free shipping. Es que esta edición Collector le incluyen también el free shipping dentro de las ofertas de poder enviarlo de manera gratuita en el caso de que superéis los $100 americanos. Y bueno, y aún me queda alguna cosita más por enseñaros. Y es de lo más top. Nos quedan cosas top. Y la verdad es que ha sido un mes un poco... Nos han llegado cositas de pre-orders. La verdad es que ha sido un buen mes. Lo hemos disfrutado mucho. Y ahora vamos a una cosita que ya ni me acordaba. Esto. De Limited Run. Que venía una cosa con ella. Vamos a poner el siguiente. Que es el Anniversary Edition de las Tortugas Ninja. El beat'em up. Del equipo de Dotemu. Esta edición VHS, muy chula. ¿Veis aquí? Muy guapa la edición, la verdad. Chulísima. Pero el caso es que yo no me acordaba que era un bundle. Y lo que viene aquí es la guía de estrategia del juego. Y anda que no es gorda, la madre que la... O sea, una edición muy chula, con la guía exclusiva de estrategia hecha para Limited Run. No la vais a ver en otro sitio. Es de la Press Run. Yo me ha llegado, ostras, no me acordaba de esto. Son cosas que a veces pasan y a ver si lo podéis ver. Aquí. Esta es la edición. Y bueno, un poquito para que veáis lo que es la guía, con todos los episodios del juego, de cómo pasar, jugar y tal. Muy chulo, la verdad. Una edición muy guapa. Y para que veáis un poquito la contraportada, también que mola un montón. Muy guapa. Una edición muy chula. Que bueno, a veces cuando pasa tanto tiempo... te llegan cosas y te acuerdas que vienen ciertos ítems y cuando te lo dices, ostras, y es una gozada. Y ahora hemos hecho un upgrade de un juego que además lo metimos en para nosotros los 100 juegos que queremos tener en la colección de Eva y mío. Que además sale mañana ese especial que hicimos este viernes. Que ha gustado mucho a la gente. Creo que cada uno tendrá sus 100 juegos. Hemos hecho un upgrade. ¿De qué juego puedo estar hablando? De El Raji. An Ancient
Epic, un juego que había sido exclusivo de PlayStation, que después se ha porteado también a Switch. Hack and Slash, además hecho por equipo indio, basado en la cultura india, muy guapo. Teníamos la versión de la caja de Super Nintendo, Super Famicom, porque no tuvimos opción a la edición Collector, la edición en Asset. Una cajita blanca muy chula que solamente se podía comprar en la Premium, se agotó. Pero se nos ha puesto tiro una. Esta edición del Raji. Una edición brutal. Muy chula. Y además aquí veis, viene dentro la edición del Artbook y la caja de Super Nintendo. Y esta se nos escapó en su momento. Y como nos gustaba a Eva y a mí, hicimos el esfuerzo. Se nos puso muy bien de precio, precio muy bueno, porque nos ahorramos un montón de pasta. Si lo hubiéramos importado directamente de Premium, nos hemos ahorrado casi 40 euros. Lo pillamos, les llegó a Bazar, la tienda europea. Bueno, es una tienda inglesa que tiene una tienda europea también. Les llegaron algunas unidades y pillamos una. Esta es la edición. Muy chula. Muy guapa. Bueno, ya estáis viendo los Asterix. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, ¿quién sabe por qué veis Asterix aquí? Si los tenemos todos. ¿Por qué tenemos aquí el Asterix? A ver quién lo adivina. Os dejo pensar, va. ¿No sabéis por qué sale aquí un Asterix? Eso es un juego, ¿eh? Bueno, son juegos de Asterix. Un recopilatorio, sí. El recopilatorio, no un recopilatorio. El recopilatorio. Dice Cucho Servande, no, es el recopilatorio, el definitivo. La edición Platinum. La edición Platinum de la Maxi Collection. Esta. Que viene viene una figura exclusiva, no sé si la veis aquí. Una figura exclusiva. Bueno, voy a poneros aquí la full cámara. La full cámara. ¿Lo veis aquí? ¿Y qué lleva este juego? ¿Qué lleva? Lleva los 6 juegos que ha sacado Microids. Los 6. Los 6 juegos. Los 6 juegos que ha sacado Microids. Tenemos los XXL, el 1, el 2 y el 3, y el XXL, el RAMS, o sea, los 4, y los 2 Asterix Labs All, los 2 bitmaps, o sea, los 6 en Switch en un cartucho. Los 6 en un cartuchito. Con la figura de aquí exclusiva de Asterix Obelix. La verdad, se puso a tiro. En una rebajita de Amazon Francia, que bajó 15 euros, creo que fueron. Y dije, aquí es el momentum. Aquí es el momentum. Y ahora nos falta ya el último ítem. El último ítem. Tocho de Microid, no comentaré nada. Naveche, Asterix es de mi infancia. De hecho, tenemos todas las ediciones que llevan figura de Asterix Obelix para Switch. Y esta no queríamos que faltara. Hemos esperado un poquito que bajara de precio. Y es cuando ha caído. Y ahora falta una edición Collector. Que la esperábamos hace mucho. Que por fin ha llegado. Es esta. Por las dimensiones, ¿podéis saber cuál es? ¿Creéis alguien que puede saber cuál es el juego? ¿Alguien tiene idea? De hecho, voy a poner aquí la cámara, que tengo algo de delay. Voy a cambiar la cámara, a ver.
cámara por aquí, aquí. Cambiar para que no tengamos delay. A ver. A ver, en esta cajita hay un juego, una collector que nos tenía que llegar de Limited Run. La voy a sacar aquí. No sé si vamos a ver cuál podrá ser. ¿Cuál podrá ser? Saco esto. Más difícil de sacar así. Ahora. A ver. ¿Qué os parece? Incluso se mueve, el dinosaurio se mueve, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Esta es la que Eva y yo, un servidor, además no sé si sabéis que Eva es una gran fan de Jurassic Park, de que se ha leído las novelas. Ella se leyó las novelas y le encantan las pelis. Y aquí coincidíamos los dos. Me encanta también Jurassic, aunque algunos juegos no los había jugado yo de entrada. Yo muchos los probé con vosotros en un gameplay que hicimos aquí en directo, ¿os acordáis? Y es una edición preciosa con todos estos juegos que veis en pantallita. Ha tardado lo suyo, pero la verdad es que ha merecido la pena. Son de esas ediciones que queríamos tener y al final ha llegado. Y además, si queréis, ahora podemos ver lo que lleva. No he encontrado ningún unboxing en YouTube. O sea, que de momento somos de los primeros, creo que le hemos recibido. Y vamos a ver en el Limited Run, para si os interesa, porque creo que a veces llega alguna edición de ellas, llega a Video Game Plus, por si la queréis comprar. Alguna vez llega alguna. Vamos allá, a ver. Aquí Jurassic. Voy a buscar aquí la de Jurassic Park. Para que sepáis lo que lleva. Es esta. Y esto es lo que lleva. Esta es la brutalidad que lleva. Estaba en PlayStation 5 y Switch. Lleva pues la cinta, la Steelbook, un cuadro con todos los cartuchitos de la saga, bueno, un montón de historias. Una pasada edición. Una pasada edición. Que bueno, que en principio, cuando ya sabéis que estamos, cuando podamos irnos a nuestra casa que está en proyecto de construcción y de reforma, la abriremos seguro para ver lo que lleva dentro, como otras tantas ediciones que están brutales, que es una pena no ver todo lo que contienen, porque es una brutalidad de edición. Muy chula, muy chula. Aquí lo veis en grande. Lleva la soundtrack, el badge, acrílicos, lo que son los cartuchitos, la cinta, la Steelbook, los pósters. A ver, es una edición muy guapa, muy chula. Y para amantes de Jurassic Park tiene que ser tremendo tenerlo, este ítem. Muy guay. Bueno. Pues hasta aquí las compritas. Hasta aquí las compritas con esta edición. ¿Qué os han parecido? Bueno, la verdad es que han coincidido muchos pre-orders que han ido llegando y yo me esperaba que muchos se retrasaran, que con el tema correos y tal, como están los temas navidades, se retrasarían mucho, pero bueno, hemos tenido suerte y nos han llegado todos en esta última semana. La gran mayoría han llegado esta última semana. Así que muy guay, muy guay.
Bueno, pues hasta aquí el día de hoy, que ha sido larguito, larguito. Espero que os haya gustado la nueva sección de Eva, que se ha inaugurado hoy con el tema de las reviews y los kits. Le ha puesto mucho amor, está poniendo mucho amor en definitiva a lo que está haciendo, muchísimo, muchísimo. Y mañana volvemos con directo. Mañana en principio será juegación con 2 o 3 juegos que tiene preparado Eva. 3 juegos, dice Eva. Tengo que hacer jugar a 3. Tenemos 3. Son los que tenemos aquí, ¿no? A ver. Y vale por El Valefor. Uno. Undead West El Undead West. No sé cuál es. y el Valioneer. El Valioneer. El Pachinko. Y hay una aquí de sorteo. Y una aquí de sorteo. Es decir, mañana tenemos jugación con el Valioneer y sortearemos una aquí del juego de Valioneer. Que está petándolo en Steam. El juego de Pachinko que mucha gente está jugando y que mola un montón. Así que bueno, nos vemos mañana. Nos vamos a marchar, pero muchas gracias a todas y todos que habéis estado por aquí. Que habéis estado geniales. Espero que os traigan muchas cositas los Reyes. Que sobre todo os traigan juegos si os gustan los juegos. Y si no, que no os traigan carbón, por favor. Y nos vamos a ir. ¿Con quién nos vamos a ir? Pues eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Con quién nos vamos a marchar? Está Víctor Develops en directo. Y Víctor es un tío genial que además nos metió en nos metió el FOMO en el cuerpo con la Steam Deck, sobre todo Eva. Y es un tío genial además. Vamos a ver si está Víctor por aquí. Víctor. Aquí lo tenemos. Nos vamos a marchar con el bueno de Víctor. Gente guapa. Adiós Lax, Diego, Último Artucho, Keiko y todos los que habéis estado por aquí. Nos vamos a marchar. Y os esperamos mañana con jugación a las 9. Y que os pasen muchas cositas los Reyes. Nos vemos. Un beso enorme. Y saludar al bueno de Víctor, que es un tío grande. Hasta mañana.